Muy buenas noches, peripatéticos. El día de hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. Estamos aquí en la Secretaría de Salud del Estado de Colima con la compañía de la doctora Valeria Lizama, que nos va a ayudar a entender este problema conocido como la obesidad. Cuáles son los factores, cómo lo podemos atender y sobre todo que no nos alarmemos. Quédense aquí con nosotros en los peripatéticos. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Nos encontramos en la bella ciudad de Colima. El tema que abordaremos el día de hoy se ha convertido en uno de los grandes problemas urgentes que debe atender el Estado mexicano. Dentro de esa corresponsabilidad es la misma sociedad la que debe hacer un acto de reflexión, puesto que este inconveniente se ha convertido en una de las enfermedades del siglo XXI, la obesidad. Según datos de la FAO, el 73% de la población adulta padece sobrepeso. México lidera el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad entre adultos. Estos datos se acentúan y toman un giro totalmente alarmante cuando en promedio mueren diariamente 23 mexicanos cada hora por enfermedades originadas por obesidad, siendo la diabetes una de las principales causas. La mala alimentación, los hábitos sedentarios propiciados por el desarrollo tecnológico, la falta de una mejor cultura alimenticia dentro del seno familiar, los productos chatarras que se siguen vendiendo en algunas de las escuelas y el mal manejo del estrés son algunas de las causas de que tantas personas padezcan esta enfermedad. Y aun cuando podemos pensar que este problema recae solamente en el enfermo o en la familia, es un hecho irrefutable que estos costos recaen también obviamente en la propia sociedad, puesto que se presume que en promedio se tiene un costo anual de 85 millones de pesos y aunque se han hecho esfuerzos para la prevención, diagnóstico y tratamiento, no han surtido los efectos deseados. Nos encontramos en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima con la grata presencia de la doctora Valeria Lizama González, especialista en nutrición. ¿Es correcto, Liz? Perdón, doctora. Ya te está diciendo que es licenciada, ¿verdad? Sí, doctora. El nombre. Ah, muy bien. El nombre es Valeria Lizama. Valeria Lizama. Ajá. Una disculpa. No se preocupen, Arnulfo. Bien, pues muy buenas noches a Alfredo. Buenas Luis, noches. muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, muchas Hola. gracias Doctora, por pues, dar la invitación. Muchas gracias a ustedes que me invitaron. Perdón por la equivocación. No, no Estamos se en vivo preocupe. y siempre, bueno, tendemos a equivocarnos. Un placer estar aquí contigo. Mucho gusto. Doctora, dentro de las preguntas que te podríamos formular, obviamente es, ¿qué es la obesidad y cómo se mide? Bueno, la obesidad es conocida como la acumulación anormal o excesiva de grasa y podemos medirlo a través de una fórmula simple que es el índice de masa corporal o a través de la circunferencia de cintura o incluso ya con algunos aparatos ya más avanzados que se llaman de bioimpedancia eléctrica, ¿no? Para diferenciar entre lo que es el porcentaje de grasa, la masa muscular, cuánto tenemos de peso o de hueso en nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, ya cada vez hay diferentes instrumentos para medir la obesidad. Es correcto. Nos preguntamos si la obesidad es de origen multifactorial. Claro, bueno, intervienen factores biológicos, sociales, ambientales, genéticos, endocrinológicos incluso, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que nos atañe ahorita a factores de obesidad pues es el estilo de vida, ¿no? Lo que llevamos ahorita como estilo de vida, que tenemos acceso a alimentos que son baratos, pero a su vez son altos en grasa, en azúcar, en realidad no son las mejores elecciones, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad lo que es ahorita el estilo de vida es lo que más nos está afectando para un aumento de la obesidad. ¿Cuáles vendrían siendo esos tipos de obesidad, doctora? Bueno, de acuerdo a como mencionaba en principio, del índice de masa corporal, podemos clasificar una vez haciendo la fórmula de nuestro peso dividido en la talla al cuadrado, nos va a dar un número. Entonces va a clasificarse en riesgo severo, riesgo moderado o riesgo muy severo. De acuerdo pues a este número, si decimos que tenemos un índice de masa corporal de 30 a 34.9, quiere decir que es un riesgo moderado de obesidad. Ya si pasamos de 35 a 39.9 nos está diciendo que es un riesgo severo. Y ya cuando el índice de masa corporal nos dice que es mayor a 40, quiere decir que es un riesgo muy severo ya. Muy severo. Doctor, hace un momento comentaba que estamos hablando que el 73% de la población padece sobrepeso. Así es. Es un problema muy grave. Sí, claro. Estamos hablando que de cada 7 de cada 7 10, de ¿no? cada 10. Sí, 7 de cada 10. Es alarmante, ¿no?
Claro, pues de hecho estamos en emergencia epidemiológica, ¿no? Porque ya cada vez tenemos más obesidad, como hemos visto ya va desde el niño que empieza con la alimentación complementaria hasta el adulto, incluso ya hasta adultos mayores que antes eran los que se veían pues ya con un peso normal, pues ya están teniendo problemas de obesidad, ¿no? Entonces ahora sí que no escoge sexo, religión ni nada, ¿no? Todos podemos padecer obesidad. Doctora, hablando de lo que es la obesidad, hace rato se mencionaba algo sobre el sedentarismo. Uh-huh. Es obvio, bueno, que ahora las familias, las personas, quizá por las exigencias de la vida cotidiana de hoy, ya los seres humanos ya no tienen vidas estructuradas. Se supone, bueno, que en un inicio, al tener el día 24 horas, son 8 de sueño, 8 de descanso y 8 de trabajo. Escuela incluso, ¿no? ¿Sí? Entonces, las mismas empresas, por las mismas exigencias laborales, rompen ese esquema. Así es. Porque ya son pocas las empresas que tienen las 8 horas laborables, a veces son más. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de nosotros que venimos de Manzanillo, pues las del puerto ni se diga. No tienen esa vida. Sí, ese descanso. Entonces, ¿qué función podría hacer o cómo se podría trabajar, por ejemplo, secretaría a nivel empresas, a lo mejor para que pudieran tener las 8 horas, digamos, de trabajo y puedan en el tiempo de recreación hacer ejercicio? Sí. Por ejemplo. Mira, qué bueno que la mencionas, es un comentario muy interesante porque justamente en la Secretaría de Salud llevamos el espacio de entornos saludables. Una encargada y aparte mi equipo vamos a los entornos, vaya, así como les llamamos, que son los entornos laborales, y trabajamos con ellos esta parte de pesarlos, medirlos. Justamente llevamos este tipo de báscula donde podemos medirles su porcentaje de grasa, de agua, de músculo, y también les damos charlas de nutrición y actividad física, y así mismo, como sabemos que ya cada vez las jornadas son más exigentes y que a lo mejor incluso las personas no pueden ni siquiera ir a la unidad de salud a checarse, les llevamos nosotros a veces incluso insumos de glucosa, les tomamos la presión arterial para llevarles los servicios a estos trabajadores, ¿no? Que por las largas jornadas pues probablemente ya no alcanzan a medirse, ¿no? O a estarse checando continuamente. Nosotros cada mes estamos yendo a ciertos sectores a medirlos, a pesarlos y a dar estas charlas que te comento, sobre todo pues porque sabemos que cada vez la vida es más sedentaria y tenemos entonces que enseñar a las personas, pues a los que viven aquí en el estado de Colima, pues a cuidarse, ¿no? A ver la mejor manera de tener una actividad física aunque nos consuma el día a día. Si nosotros tenemos una vida sedentaria, tiene que haber menos consumo de calorías, menor, valga la redundancia, a lo que es el consumo de calorías de la dieta normal del mexicano, que es un aproximado de 1200 calorías, tiene que ser menor. Claro, bueno. El tipo de alimento. No, claro, depende también la ingesta calórica, debe ser las calorías también que se quemen, ¿no? O sea, si nosotros consumimos 2000 calorías, pues esas calorías tenemos que quemarlas en nuestro día a día y quemamos calorías pues durmiendo e incluso trasladándonos y todo, ¿no? Pero aparte tenemos que sumarle la actividad física, no nada más puede estar ingresando calorías y no quemarlas, que se queden ahí, ¿no? Porque entonces empezamos con la acumulación excesiva de grasa. El problema es que no se queman. Exactamente, no se queman, ¿no? O pensamos que si ya hicimos qué hacer, ya con eso quemamos algo de calorías, pero no, se tiene que hacer una actividad física, pues digamos, con reglas, ¿no? Que sea destinado el espacio para eso únicamente. Excelente. Alfredo. Doctor, ahorita que lo que comentaba, porque van a los entornos laborales, ¿cuál cree usted que es la razón por la cual podremos considerar que una alimentación saludable es un problema? ¿O por qué nos cuesta tanto dejar el antojito, dejar la garnacha, el chicharroncito? Como bien lo mencionas, es el entorno. Realmente es sorprendente cuando uno va a este tipo de centros laborales y uno percibe, ¿no?, lo que están consumiendo, porque nos toca ver incluso que los pesamos y ya después se pasan a su desayuno, y es cuando uno ve realmente las selecciones de alimentos que hacen, ¿no? Entonces, realmente podemos encontrar desde las malas elecciones hasta las más saludables, ¿no? Y que cada vez incluso las comidas saludables empiezan a ser más baratas también por lo mismo, porque queremos ya que empiece a ser una cultura, ¿no?, la alimentación saludable. Entonces realmente el entorno laboral tiene mucho que ver para una elección mala, ¿no?, de alimentos.
Entonces podríamos decir que ya sería una cuestión del compañerismo o del ambiente laboral, también en Sí, una claro, influencia, claro, ¿no? es una influencia, ¿no? Definitivamente, pues seguimos patrones o imitamos, ¿no? Y es muy curioso porque siempre algunas personas nos dicen, no, pues yo tengo tantos meses trabajando aquí y pues yo llegué pesando, no sé, 50 kilos y ya peso 56, ¿no? Es increíble cómo va aumentando el peso realmente por lo que estamos viendo en nuestro ambiente laboral. Muy bien. Y pues esto pasa también en las escuelas, ¿no? Incluso, o sea, lo que ven en la escuela pues es lo que el niño va a consumir. Claro. Sí, de hecho en una entrevista preguntaban si era mucho más costoso consumir alimentos, vamos, por decir frutas, verduras, a que lo que normalmente estamos consumiendo. Y pues de hecho es más barato, pero no lo estamos haciendo. Así es, no, y realmente pues lo que nos va a salir más caro pues sería nuestro tratamiento, ¿no? Ya si nosotros no cuidamos nuestra alimentación desde el niño pequeño, empezar esa buena alimentación en casa, pues a la larga ya de adultos nos va a salir más caro el tratamiento por los factores que se desencadenan por la obesidad, a que nos hayamos cuidado pues en toda nuestra vida, ¿no? Doctora, ¿cuál es el índice de obesidad aquí en el estado de Colima? Bueno, el índice de obesidad, 8 de cada 10 adultos en Colima tenemos... Está arriba del promedio. Así es, Uf. estamos hablando de la encuesta nacional de salud y nutrición 2012, que son los últimos datos que tenemos para el estado. Ya están por salir seguramente la ENSANUD del 2018, pero bueno, entonces 8 de cada 10 adultos. Pero adultos. Ujú. ¿Y en niños? En niños, bueno, en niños menores de 5 años, 1 de cada 10. 1 de cada 10 niños menores de 5 años padecen de sobrepeso y obesidad. Y si hablamos ya de niños de 5 a 11 años y adultos, adolescentes, perdón, que ya van de los 12 a los 19, pues 4 de cada 10. 4 de cada 10. Es Doctora, alarmante. ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué mecanismos, estrategias está implementando a efecto de poder atacar este problema? Bueno, en realidad existen unos lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas para los establecimientos de consumo escolar. Estos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2014 y pues son lineamientos que se han ido actualizando, ¿no? En realidad los encargados de aplicar estos lineamientos es la Secretaría de Educación e incluso de sancionar, ¿no? a los que están en las escuelas el expendio de alimentos, de sancionar si no se respetan estos lineamientos. Y lo que respecta a la Secretaría de Salud, pues es llevar información, ¿no? Un equipo de nutriólogos y de activadores físicos somos los que llevamos pues charlas a los niños, a los padres, incluso a los maestros. Pero pues es bien sabido que podemos nosotros atacar ese sector, ¿no? De llevar la información, pero si no se practica en casa, pues realmente entonces no estamos impactando como queremos. Excelente. ¿Alguna pregunta? Sí. Doctora, hace tiempo había escuchado que se había hecho un decreto para que justamente por estos altos índices de obesidad, principalmente en niños, que es lo que le preocupa un poquito más al gobierno en general, que todos los días iba a haber activación física en las escuelas. Y no se está verificando eso. ¿Por qué será la escuela amerita una sanción por no tener activación física todos los días a los niños? Pues ahora sí que deberían de revisarse como tal ese decreto o esos lineamientos, pero pues bueno, sabemos que es muy importante que sea... ¿Lo conocen? Que, no, que sea, sí, a lo mejor ni siquiera les ha llegado la información o incluso pues a lo mejor las escuelas por seguir con esto de las clases y esto no hacen esa pausa activa que se le llama, que debe de ser de 5 a 10 minutos, realmente no quitamos mucho tiempo, al contrario es un beneficio porque incluso hasta en los trabajos, ¿no? Deberíamos de hacer esa pausa. Entonces a los niños si están sentados ya 1 hora, por hora y media o 2, hay que pararlos y que hagan una activación y enseguida pues ya se regresen a sus lugares, ¿no? Pero sí son actividades que con el paso de los años se han implementado en escuelas, luego se vuelven a quitar y bueno, así estamos. Y además es un trabajo transversal, es decir, somos varios actores los que debemos participar, obviamente, para atender este problema. Son las escuelas, nosotros hemos observado, porque también nos dedicamos a la academia, que los mismos alumnos están vendiendo dentro de las aulas pues productos chatarra, ¿no? Así es. Chicharrones, Golosinas. Golosinas, Sí, chocolates, dulces, chicharrones con salsa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un trabajo también que debe atacarse dentro del seno familiar, lo comentaba hace un momento, ¿no? Si en la casa no nos están dando verduras, nos están dando frutas y son puras carnes o puras comidas grasosas, pues obviamente este problema, aunque lo estés implementando en una escuela,
no va a funcionar. no va- Sí, con el Sí, tiempo no. exactamente, definitivamente el ejemplo inicia en casa, ¿no? Desde casa debemos nosotros de enseñar a nuestros hijos y ponerles el ejemplo como padres de las mejores elecciones de alimentos y que bueno, entonces ya de esta manera no nos costaría trabajo que el niño llegando a la escuela pueda decidir por lo mejor, la mejor opción de alimento. No decimos que a lo mejor a un niño se le va a prohibir del todo alguna golosina o algo que no sea un alimento totalmente saludable, pero ya van desconociendo esos alimentos o no tienen gusto por esos alimentos tan seguido, ¿no? Entonces, definitivamente el ejemplo inicia en casa, porque como ya decía, si en casa no se trabaja, pero en la escuela sí, pues van a llegar a casa y van a seguir pues esos factores, ¿no? Que son Indiscutiblemente. negativos, así es. Doctora, si nos permite, vamos a un corte. Sí, claro.